¿Cuál es su concepto de cultura? La cultura para mí es todo aquello que produce el hombre, o sea, todo aquello que el hombre interpreta de su realidad y lo reproduce de alguna manera. ¿Cuál es su concepto de política? La política es toda la forma en que el hombre se relaciona con, pues, con él mismo, ¿sí? Todo aquello lo que le permite vivir en sociedad y establecer ciertas normas pues, para esta convivencia y de cómo pues, vivir de una manera digna pues, interrelacionándose con su entorno. ¿Cuál es su concepto de cultura política? Bueno, la cultura política ya es esa manifestación del hombre que lo lleva a relacionarse consigo mismo y a establecer los mecanismos del manejo social de una manera eficiente. ¿Cómo ve reflejada la cultura política en su entorno? En realidad en todo momento se ve, ¿no? O sea, nosotros en todo momento vemos política y todo lo que digamos sucede a nuestro alrededor prácticamente se traduce en política, así no lo sea. Bueno, ¿cuál es tu concepto de cultura? Cultura para mí es todo el compendio de costumbres, de tradiciones, de creencias y básicamente la idiosincrasia de cualquier pueblo, de cualquier nación o grupo colectivo que pues compartan este tipo de cosas. ¿Cuál es tu concepto de política? Política es la ciencia básicamente que trata acerca de cómo se gobierna un territorio, un pueblo o la forma en que se ejerce el poder dentro de un estado. ¿Cuál es tu concepto de cultura política? Y pues en ese sentido, cultura política sería la combinación de las dos definiciones anteriores, que sería la forma en que un estado es gobernado o se ejerce el poder dentro de un territorio, tomando en cuenta las tradiciones, las costumbres, la forma de pensar popular de una persona, como es el caso de nuestro país. Tal vez la tradición más antigua son los liberales, los conservadores, y pues ya han surgido otras, digamos, otras formas de partido, porque se ha visto la necesidad culturalmente a través de los años de tener otras opiniones y otras formas de gobernar el país, porque pues creo que ninguna de nos funcionó. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en tu entorno? Bueno, en nuestro entorno básicamente estamos polarizados en lo que es el uribismo y el no uribismo. Básicamente es lo que se ve en Venezuela con la oposición y el régimen que está actualmente gobernando. Es increíble que una persona en lugar de unir un país lo esté dividiendo y es algo en lo que debemos pensar, que no estamos, el pueblo colombiano no debe ser uribista o no uribista, el pueblo colombiano es colombiano y en eso es lo que debemos pensar cuando vayamos a las urnas en estos próximos meses, en cuál es el beneficio común para el pueblo y no en defender a un paramilitar o de pronto una persona que ha sido señalada por corrupción, como es Santos y toda su campaña, porque no vale la pena defender a dos personas que han sido señaladas por crímenes simplemente que nos han llevado ante la justicia. ¿Cuál es su concepto de cultura? Para mí el concepto de cultura se basa en las enseñanzas que se transmiten a nivel de tradición, lo que hace una persona por tradición. ¿Cuál es su concepto de política? La política son normas que imponen o se crean con el fin de poder tener control sobre algo o de delegar algo, determinar algo. ¿Cuál es su concepto de cultura política? Pues desde un punto de vista yo veo que el concepto de cultura política es como la misma razón de ser, de tratar de mantener en orden por medio de normas, sean de pronto por temas de cultura, de que quién soy yo o de qué es lo que mejor le conviene a la situación, se crean por eso mismo. Eso para mí. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en su entorno? En cómo yo me desarrollo o me empiezo a comportar bajo ciertas situaciones, ¿sí? O de qué modo una persona o X población se comporta bajo alguna situación, ¿sí? Bueno, ¿cuál es su concepto de cultura? Cultura. Diría que empezando son enseñanzas, ¿sí? Son conceptos que se transmiten de padres a hijos, de estado a nación, sí, bueno, de un sujeto a otro sujeto, por tradición.
que comprenden reglas y reflejadas a la conducta y a la actitud, digámoslo así. Bueno, ¿cuál es su concepto de política? Bueno, la política, sí lo dijo Aristóteles hace muchos años, ¿no? Es el arte de gobernar. Toda persona es un ser político porque toda persona gobierna algo, ¿sí? Lidera algo. Entonces, tras de que la política es el arte de gobernar, estamos hablando que también es digamos, sí, podríamos decirlo, es como la ciencia que no solo diagnostica, sino dirige el gobierno. ¿Cuál es su concepto de cultura política? Bueno, juntando las dos definiciones vendrían siendo precisamente como conceptos y direcciones que se transmiten de un sujeto a otro sujeto, en este caso acerca de gobernar, ¿sí? Son tradiciones que se pasan de una dinastía a otra dinastía de cómo se gobierna, pero obviamente todo está supeditado a, digámoslo así, a lo que es bueno y a lo que no es bueno, y que dice que es bueno y que no es bueno, en este caso supeditado precisamente a la cultura que se tenga. ¿Cómo ve reflejada la cultura política en su entorno? Bueno, yo diría que, bueno, hay muchas personas que podrían decir que es que no hay cultura política, pero yo creo que la gente está pensando es que la gente no sabe ser política, ¿sí? Porque no sabe gobernar. Yo diría que la cultura política en mi entorno está reflejada precisamente en eso, en que no sabemos gobernar. Entonces, pues, no es que no haya cultura política, sino que la cultura política, es decir, lo que se ha transmitido de una dinastía a la otra, no ha sido lo mejor. ¿Cuál es su concepto de cultura? El concepto de cultura es la cantidad de normas, reglas que nos permiten una convivencia sana y pacífica en el lugar donde nosotros nos encontremos. Puede ser a nivel de sociedad, puede ser a nivel de un colegio, de una institución, de una congregación, de un barrio o simplemente de nuestro trabajo. Eso es cultura. Por eso alguien dijo que de la cultura suya depende nuestro trato. Efectivamente, debemos tener una cultura apropiada para poder convivir. ¿Cuál es su concepto de política? Pues el concepto de política tiene que ver con la parte de polis, el pueblo, ¿cierto? A su vez lo han tomado como la parte de los gobernantes. Entonces se podría entender que es la manera en que el gobernante ejerce dominio, poder y por supuesto en beneficio todo sobre el pueblo. Pero hoy día la parte política se tiene es como una cultura de corrupción, una cultura de manipulación, una cultura de ejercer autoridad convirtiéndose en autoritarismo. De pronto es una de las cosas más rechazadas en la actualidad en virtud del muy mal trato y el mal uso que le han dado a la política. ¿Cuál es su concepto de cultura política? Bueno, yo diría que la cultura política es precisamente eso. Debería ser normas, leyes, una buena legislatura que beneficiara al pueblo, que realmente ayudara al pueblo, que es quien elige a los políticos. Infortunadamente la corrupción ha atravesado toda la vertiente política y la ha dañado. ¿Cómo cree que se refleja la cultura política en su entorno? Uy, terrible. La cultura política ha traído es pobreza. La cultura política ha traído el resentimiento, rechazo absoluto. Entonces, en mi entorno personalmente, la cultura política ha sido dañina, mezquina. Y si algo sería un beneficio en la actualidad es que todos los políticos se fueran del país y dejara que personas con una ética, con moral, con responsabilidad gobernaran el país. Cuando hablamos de cultura, hablamos del conjunto de normas y tradiciones propias de una región. Habla de la identidad de un pueblo, de las personas que han sido educadas con ciertos principios, valores. Habla de cómo las personas adoptan ciertas creencias en base a su motivación, a sus emociones, a su región. Hablamos de
cómo existe una diversificación con respecto a las creencias que también va ligada a la religión propiamente, pero también en un contexto además de social, económico, político. Cuando hablamos de política, hablamos del conjunto de normas, leyes y estatutos usados para gobernar. Cuando hablamos de política, hablamos de gobierno. Y eso es lo que significa la voz del pueblo, en donde cada uno da su voto y analiza sus principios y esos estatutos para poder delimitar y plasmar unas leyes que contribuyan a un correcto gobierno. Bueno, cuando hablamos de política hablamos de gobierno, cuando hablamos de cultura también hablamos de educación. Entonces cuando se habla de cultura política habla de cómo nosotros nos educamos y cómo nosotros conocemos ese sector gubernamental, cómo conocemos a esas personas que nos representan y que además proponen esas normas y estatutos al pueblo. Entonces cultura política es no limitarnos no alejarnos a ese sentido de política, sino es entrarnos más a conocer nuestro país y nuestros derechos y también deberes. Hablamos de un pueblo que no tiene cultura política, que desconoce sus normas, que no reconoce los estatutos con los que se basa nuestro pueblo, con los que se rige nuestro pueblo. Podemos decir que nosotros no conocemos a nuestro gobierno y que las normas establecidas, las normas y estatutos que se encuentran establecidos son correctos, pero las personas que nos gobiernan y las personas que nos dirigen siempre distorsionan estas normas. Se puede decir que es su favor. Eso es lo que ha llegado a la mayoría esa es la conclusión que ha llegado a la mayoría de personas cuando hablamos de cultura política, que desconocemos a nuestro país, que desconocemos nuestros derechos. Entonces eso está muy ligado a la educación. Nuestro deber es indagar, es conocer, es incentivar a las personas a que se apropien de la idea de que nuestro futuro puede ser mejor, y eso es conociendo nuestros derechos, conociendo nuestra cultura también como tal.